Bueno, bienvenidos a nuestra segunda presentación acerca de Terry Eagleton, donde vamos a abordar el primer capítulo de su libro Una introducción a la teoría literaria, que justamente se plantea la pregunta ¿qué es la literatura? Y donde va a intentar dar alguna respuesta inicial y tentativa a este interrogante. En un video anterior habíamos planteado cuáles eran los principales postulados que se abordan en este capítulo y lo que vamos a hacer acá es como un repaso esclarecedor y de alguna manera una síntesis de los principales puntos a tener en cuenta a través de unas diapositivas que van a ir viendo en pantalla. Lo primero a plantear en este caso es que Terry Eagleton aborda una discusión con varios conceptos previos sobre qué era la literatura o qué es la literatura. Y la principal corriente teórica con la que va a debatir es la de los formalistas rusos. Hay que tener en claro que esta corriente teórica se enmarca alrededor de 1917, ¿sí? Es una corriente de pensadores rusos de corte estructuralista, donde lo que se intentó es sistematizar de alguna manera el campo de estudios de la literatura que hasta ese momento era bien disperso y no tenía un estatuto o un rango científico que los formalistas van a pretender justamente conferirle. Entonces, ¿qué planteaban los formalistas acerca de la literatura en ítems? Ustedes claramente pueden ir a las fuentes directas y leer a los formalistas, Shklovsky, Mukarovsky, Vladimir Prop, Jacobson. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es como un abordaje general de los principales supuestos de los que parten para definir a la literatura. Supuestos que luego van a ser rebatidos y discutidos uno por uno por Terry Eagleton en este capítulo que vamos a abordar aquí. Pretendían entonces sistematizar el campo de la teoría literaria confiriéndole un estatuto científico, porque hasta ese momento los estudios literarios se abordaban desde el psicologismo, desde visiones historicistas o impresiones subjetivas, es decir, era un campo desordenado, disperso, y ellos pretendían conferirle un estatuto científico imitando o emulando a algunos de los presupuestos básicos de otras ciencias. Entonces, con esta intención de sistematizar, esto va a explicar por qué se van a centrar en la forma y van a desestimar el contenido y el porqué de esta mirada, digamos, tan inmanentista y tan particular que ellos van a tener acerca del texto literario. Van a definir la literatura de acuerdo a una propiedad intrínseca que según ellos poseían los textos literarios, a saber, la literariedad. ¿De qué se trataba esa literariedad? De que el lenguaje literario era un lenguaje diferente que se distanciaba del lenguaje cotidiano, provocando por lo mismo un efecto enajenante, es decir, enrarecedor, desfamiliarizante, con respecto al lenguaje de uso cotidiano o estándar, el que usamos diariamente para comunicarnos. Entonces, despojando el lenguaje de esa función pragmática comunicativa, aparecía un lenguaje enrarecido que a su vez nos permitía visualizar la realidad de una forma también cargada de extrañamiento, ¿sí? Entonces, este efecto se trasladaba, por ende, a la mirada que el texto literario ofrecía del mundo. El lenguaje literario provocaba así una desautomatización con respecto a nuestra percepción de la realidad. Es decir, volvía a la realidad extraña o a nuestra percepción de la realidad extraña. Desautomatizaba esa manera tan cotidiana de ver el mundo. Que si esto está en la literatura, y podríamos decir que es cierto que está, pero no se debe a esa propiedad intrínseca o a esa literariedad o a ese uso particular del lenguaje, sino a esta mirada lúdica, quizás libre y quizás transgresora y subversiva que propone siempre el texto literario desde este lugar tan libre y a la vez tan múltiple y cargado de multiplicidad de sentidos que es la ficción, ¿sí? Que es un concepto que vamos a abordar más adelante. Entonces me vienen a la cabeza textos como que justamente juegan con esto de desautomatizar nuestra percepción de la realidad, como un tal López de Julio Cortázar, o qué tal López, perdón, de Julio Cortázar, donde aborda la forma en que nos saludamos, tratando de, desde la parodia, ver cómo ciertos rituales de la lengua se hacen de una manera automática, sin quizá tomar distancia con respecto a ellos y ver qué hay detrás de eso. Pero
los formalistas reducían, digamos, este efecto a un efecto que se lograba a través del lenguaje. Entonces el lenguaje literario violentaba el lenguaje ordinario, se alejaba de la norma, se distanciaba de la norma cotidiana, y se volvió un lenguaje autorreferencial. Es decir, no importaba tanto qué tenía para decir este lenguaje acerca del referente, es decir, del tema o del contenido o de la cosa, de la realidad a la que se refería, sino un juego interno en torno a la forma. Por eso el lenguaje en el que ellos piensan es esencialmente un lenguaje muy cargado de recursos estilísticos o figuras retóricas. Es decir, un lenguaje cargado de metáforas, de sinécdoques, metonimia, paralelismo sintáctico, sinestesia, retruécano, hipérbole, hipérbaton. Es decir, nombro algunos de los recursos o de las figuras retóricas que ustedes pueden investigar y que si bien están presentes en el discurso literario no son privativos para nada del discurso literario y pueden estar presentes en otro tipo de discurso social. Y al mismo tiempo puede haber textos literarios que estén más desprovistos, si se quiere, de estos recursos y sin embargo son literarios al fin y al cabo. Entonces ellos van a concebir al contenido como una simple motivación de la forma, es decir, no interesa el contenido ni las circunstancias de producción, circulación y recepción tan importantes para echar luz sobre el texto literario y sobre sus sentidos, sus múltiples sentidos, sino que solo importaba el ejercicio formal que se hacía con el lenguaje. Y en todo caso, el contenido o el tema del que se hablaba era una mera excusa para ejercitar o llevar a cabo ese juego formal con el lenguaje, ¿sí? A ese límite ellos llevaban el concepto de literatura. Y pensaron al lenguaje literario entonces como una técnica, como ese conjunto de recursos estilísticos a los que nos referíamos recién. Algunas citas de los formalistas como para que ustedes puedan ver en palabras de ellos estos conceptos o estas premisas que acabamos de exponer. El objeto de la ciencia literaria no es la literatura, sino la literariedad, es decir, lo que hace de una pieza determinada una obra literaria. Esta cita pertenece a Jacobson, que nosotros lo conocemos normalmente, o quizás lo conocemos más, por haber sido quien ideó el circuito de la comunicación, que tanto usamos para explicar el fenómeno comunicativo. En teoría literaria me preocupa el estudio de las leyes internas de la literatura. Haciendo un paralelo con la industria no me interesa ni la situación del mercado internacional del algodón, ni la política empresarial, sino solo los tipos de hilo y los métodos de tejido. Es decir, solo la forma. Es un análisis inmanentista. Se encierra en el límite del texto, dejando de lado que ese texto esté inserto en unas condiciones de producción específicas y también en unas condiciones de recepción que van a echar luz y que van a hacer también cambiar el sentido del texto de acuerdo a la recepción, ¿no? Hasta ahora, el historiador de la literatura parecía un policía que para detener a una persona y por si acaso se lleva todo lo que encuentra en un apartamento y a cualquier viandante, es decir, caminante, paseante, que se cruce por la calle. Jacobson. Es decir, estaba tan disperso el campo de los estudios literarios, era tan caótico que ellos pretendían sistematizarlo. Solo la creación de nuevas formas de arte pueden devolver al hombre su experiencia del mundo y resucitar las cosas. Shklovsky. Eso tiene que ver con ese extrañamiento del que hablábamos anteriormente. Ahí, en esta diapositiva, que luego pueden pausar y leer detenidamente, hay un ejemplo para reflexionar sobre esto de la autorreferencialidad del lenguaje. ¿Cuán autorreferencial puede ser el lenguaje, aun cuando esté cargado, como en este texto de Liberio Girondo, de gitanjáforas, es decir, palabras inventadas? Aún así, la separación del referente que no evoque en nosotros un significado es casi imposible. Siempre hay sentidos que se están evocando y que tienen que ver también con la enciclopedia de nosotros lectores, con nuestra experiencia vivida, con nuestro horizonte de lectura, con un montón de cosas que están entrando a jugar y que la teoría de la recepción bien claro los ha dejado. Más adelante vamos a abordarla a través de Barthes y de Eco. Pero es casi imposible, digamos, que el lenguaje no tenga alguna referencialidad. Otras posibles concepciones de literatura con la que Eagleton va a discutir en ese artículo, porque no solo discute con los formalistas, sino con otras definiciones que circulan, ¿sí? Por ejemplo, la literatura como obra de la imaginación. No podemos definir a la literatura como obra de la imaginación porque existen muchas otras obras de la imaginación, como por ejemplo el cómics, y no por eso son literatura. La literatura como aquello bien escrito, lo valioso, lo que ofrece calidad estético-literaria, tampoco. ¿Por qué? Porque el concepto de belleza
¿sí? Va a ir mutando a lo largo de la historia. Piensen si no en la imagen de la mujer renacentista y los modelos o cánones de belleza actuales que nos imponen el mercado y la industria de la moda. Entonces, ese concepto va a ir variando tanto, va a ser tan variable que tampoco va a ser suficiente para definir la literatura. Y aparte no podríamos hablar de mala literatura, ¿sí? Y sin embargo usamos el concepto mala literatura o literatura de menor calidad estética. La literatura como una operación o un efecto de lectura. Y aquí es donde va a hacer énfasis Eagleton. No como un efecto de lectura individual, pero sí nos va a abrir el camino para empezar a pensar que el rol del lector tiene mucho que ver en la conceptualización de la literatura, pero no de manera individual como se plantea en este concepto, sino, ya vamos a ver cómo lo va a plantear Eagleton. ¿Qué críticas le va a hacer rápidamente Eagleton a los formalistas rusos y a las concepciones anteriores? Centrarse en la forma y desentender el contenido implica cercarnos en una lectura inmanentista, que desconoce que el texto está inserto en unas condiciones de producción específicas, que también va a tener condiciones de circulación y recepción específicas, y que eso va a tener muchísimo que ver con el sentido del texto. Sin caer por esto en un análisis historicista, ¿no? Pero tampoco desestimando el contexto. El lenguaje es ideológico, las palabras son signos sociales. Bakhtin, Voloshinov van a decir, es la arena de lucha de las clases sociales por imponer un sentido. Es decir, el lenguaje siempre está cargado de ideología y en eso no podemos tener una mirada inocente. Y recuerden siempre que Eagleton deriva de una corriente de pensamiento marxista, por ende va a tomar muy fuertemente esto de la cuestión ideológica ligada al lenguaje. No existe un lenguaje, una norma. Si decimos que el lenguaje es lo que se distancia de la norma, ¿cuál es la norma? Tendremos que definir primero. Si tenemos variedades lingüísticas, sociolecto, dialecto, cronolecto, difícilmente nos pongamos de acuerdo con que hay una norma, consensuemos una norma, para de ahí partir a definir que lo que se distancia de esa norma es lo literario. No va a ser suficiente. No toda desviación, además, así nos pusiéramos de acuerdo con que existe una norma, no toda desviación va a ser por eso literatura. Si no pensemos en el lunfardo. Es una desviación de la manera estandarizada o cotidiana de hablar, ¿sí? Sin embargo, no por eso es un lenguaje poético. Hay textos que nacen siendo históricos, filosóficos, antropológicos y luego se convierten en literarios, así que si existiera una esencia inmutable que vuelve al texto literario, es decir, esa literariedad, esto no podría pasar y claramente pasa y a lo largo de la historia tenemos varias muestras de eso. En el video anterior menciono algunos ejemplos como el Facundo de Sarmiento o la neurosis de los hombres célebres de José Ingeniero, o una excursión a los indios ranqueles de Mansilla, y cada literatura de cada nación cada canon, tendrá sus ejemplos. Si la literatura se define por su calidad estética, no existiría el concepto de mala literatura, que es lo que acabo de decir en la diapositiva anterior, y no existe una manera objetiva e inmutable de definir la literatura. Si no, no podríamos explicar los cambios que se producen en el canon a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es la literatura para Eagleton? No es todo lo anterior, ¿y qué es entonces? Es un concepto o categoría vacía o hueca. ¿Por qué? Porque no es inmutable, sino que va variando a lo largo de la historia. ¿Y de qué va a depender esa variación? De la forma en que se decide leer un texto y no de la naturaleza de lo escrito. Ahí entra en juego el rol del lector, pero no como individuo, sino de una sociedad que en un contexto sociohistórico determinado decide leer o valorar un texto como literario. Entonces es un término más funcional que ontológico. No depende tanto de la esencia del texto, sino de lo que hagamos con el texto, ¿sí? Lo que hacemos con los textos. No es una categoría descriptiva objetiva. Cualquier cosa que indiscutiblemente parece ser literatura puede dejar de serlo, por ejemplo puede ser censurado o desaparecer del canon, y cualquier cosa que en principio no era literatura puede empezar a serlo porque se decide valorarlo como tal. Entonces lo literario va a surgir de determinados criterios que la sociedad va a aplicar a los textos. Las sociedades reescriben las obras literarias que leen. Y eso tiene mucho que ver con la teoría de la recepción. La literatura, entonces, ¿qué va a ser? Lo que en una época dada una sociedad decida valorar como tal, basándose en su ideología. ¿Y qué vamos a entender por ideología? El modo de sentir, percibir, creer, evaluar, pensar y actuar, que tienen relación, obviamente, con el sostenimiento del poder y con la reproducción del poder. ¿Sí? Es decir, va a estar directamente vinculada a la visión o a la mirada hegemónica que una sociedad sostenga en un contexto determinado. Y en base a eso se va a definir el canon, sostenido por instituciones que van a definir ese canon. La Academia de Letras, las bibliotecas, el currículum o los currículum educativos. Es decir, de alguna manera una sociedad
va a definir en base a su ideología hegemónica o imperante qué va a valorar como literatura en un contexto sociohistórico determinado y qué no. Y eso explica las variaciones del canon a lo largo de la historia.